Bienvenida. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y ahora chicos, damos vuelta a la página y nos vamos a un tema más serio para hablar con un profesional, con el doctor José Manuel Viudés, neumonólogo y gerontólogo. José Manuel, ¿nos escucha bien? Hola. José Manuel, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ahí le va a saludar Susana Rocasalvo, que está desde su domicilio, así participamos todos acá en Implacables. Susana, ¿lo escuchas bien al doctor? Hola, doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Y la verdad, ansiosa un poquito. Y como todas las personas que no pertenecemos a la medicina, asustados, preocupados, se habla mucho de las nuevas cepas. Y bueno, son ustedes quienes tienen que ayudarnos un poco a despejarnos tantas dudas. Y yo quisiera hoy, más que hablar del COVID, que está en un brote bastante importante, esto de las nuevas cepas, ¿no? Porque lo que yo me pregunto, si las vacunas que se hicieron para el COVID sirven también para las nuevas cepas. Sí, es una buena pregunta y le digo la verdad, lo último que leímos el viernes de publicaciones internacionales, el mundo está muy preocupado por Sudamérica, justamente por la emergencia de estas nuevas variantes, porque claramente están pasando cosas que no pasaron la primera ola. Por ejemplo, tenemos en concomitancia Brasil con 4.000 muertes por día, Uruguay batiendo récord con respecto a la primera ola, Chile igual, y nosotros la semana pasada batimos el récord de los 20.000 infectados por día prácticamente. Y eso está bien demostrado que las cepas, para que el virus pueda poder producir variantes, o sea, que para que se adapte a un número tan rápido de infecciones, va haciendo cambios y de alguna manera es como un error de copia, y al copiar mal va cambiando su código, y sobre todo el código que tiene que ver con la espina, que se llama spike, que se usa para adherirse a las células humanas, y cada vez se hace más efectivo para infectar. Y ya hemos detectado la famosa cepa Manaos en Argentina, en Clorinda, en la frontera con Paraguay, y ahora en la provincia de Buenos Aires. O sea que sí, estamos muy preocupados nosotros también. Juan Manuel, ¿cómo estás? Nayara Chicos, te saluda. sí. Te quería preguntar, ¿cómo está la situación en base a tu experiencia de la terapia intensiva en el sector público y privado? ¿Es real que están en un 90% al colapso ya? Sí, justamente le mandé a la producción, no pudieron subir un resumen que nos mandaron el viernes a todos los médicos y de los sanatorios y la terapia intensiva de los sanatorios de la Capital Federal, y están entre el 90 y el 90 y pico por ciento, teniendo en cuenta que por encima del 80 una terapia intensiva es un lugar que tiene que asegurar que los pacientes que están internados en esa institución tengan un par de camas más, así que estamos en el límite. Y lo que nos preocupa mucho es que la gente no está viendo tal vez esto. El año pasado comenzamos la primera ola con las terapias prácticamente vacías, no sé si se acuerdan. Y sin embargo ahora nosotros, a pesar de que el sistema público y privado prácticamente duplicó las camas de terapia intensiva, esas camas se han ido ocupando, o sea, aparentemente al tener más oferta de camas se han ido ocupando un sistema de salud que era deficiente, entonces la gente se fue internando cada vez más. Y ahora entramos a la segunda ola a pesar de haber duplicado el número de camas con respecto al año pasado, tenemos más proporción de camas ocupadas. Y una cosa importante que quiero que la gente sepa es que el pico de todo virus respiratorio en la Argentina, el pico se produce siempre entre la segunda semana de julio y en la primera semana de agosto. El año pasado fue así, entre agosto y septiembre. Entonces nos falta muchísimo por recorrer, y hagan de cuenta que tenemos que recorrer muchos kilómetros y comenzamos con el tanque en reserva. O sea, tenemos muy poca nafta para hacer muchísimos kilómetros, y lamentablemente no existe posibilidad de aumentar aún más las camas. Ya la hemos hecho al 100% con respecto a lo anterior y no tenemos esa opción. Entonces la gente tendría que entender esto, ya que fuimos claros, como decíamos hoy, la gente ya sabe cómo cuidarse, pero tal vez esta imagen de las camas, de la saturación de camas de terapia intensiva en todo Capital Federal y el AMBA, sirva para que la gente sepa que si se enferma probablemente no tendremos
lugar para atenderlos, o si tienen la mala suerte de tener un familiar que tenga un accidente o una cirugía de urgencias. Ya me pasó a mí en diciembre, antes de esto, un paciente mío de una prepaga, necesitamos una cama de terapia intensiva y estuvimos a punto de derivarlo a un hospital público porque no teníamos. Eso nunca, en 20 años de médico, nunca me había pasado. Y ya me pasó en diciembre. O sea, esto nos puede pasar y la única solución está en que la gente entienda esto y realmente sepamos que estamos en una situación muy crítica. Doctor, le hago una consulta porque en muchos casos de personas que se enferman de COVID transitan su enfermedad en la casa. Y muchas veces se dicen algunos pacientes, bueno, se complicó y hubo que internarlo. Y luego una vez internado se complicó y pasó a terapia. ¿En qué consiste esta complicación? ¿Qué es el proceso del enfermo que hace que necesariamente lo tengan que internar? Algunos sí y otros no. Bien, digamos, el 90% de los COVID la pasan bien y no tienen mayores complicaciones, pero como es una infección sumamente agresiva, imagínense 20.000 infectados por día, y nosotros sabemos que con el 30% de positividad significa que no estamos, de cada uno que diagnosticamos 3, no estamos diagnosticando, o sea que deberíamos multiplicar por 3, serían 50.000 por día. De esos 50.000, si bien el 90% la va a pasar bien, hay un 10% que va a evolucionar a una etapa más inflamatoria. ¿Por qué? Ya sabemos eso, ya sabemos por qué. Eso es porque los pacientes que están más inflamados, o sea, los mayores de 60, los que tienen sobrepeso, más de 30 de body mass index, o más de 100 de diámetro abdominal los hombres o 90 las mujeres, los diabéticos, los hipertensos y sobre todo los hombres, por dos motivos, por el cromosoma XY, o sea, un problema cromosómico, los hombres nos inflamamos más, y por la testosterona, todo ese grupo de pacientes tiene mayor riesgo de inflamarse y pasar de la etapa esa que usted describe, que es una etapa leve, a una etapa moderada severa. Pero una cosa más quiero aclararles con respecto a la nueva cepa. Lo que nos preocupa de la nueva cepa, lo poco que sabemos por ahora, es que esta nueva cepa saltaría etapas y haría el cuadro mucho más rápido, y lo raro, y eso es lo que nos preocupa mucho, es que sucede más en jóvenes, y estos jóvenes no estarían tan inflamados ni tienen antecedentes patológicos, lo que llamamos comorbilidades, y eso nos preocupa muchísimo, porque esa población justo es la que no está vacunada y no va a estar vacunada en este invierno, al ritmo lento que venimos, no van a estar vacunados, y tenemos ya un 30% de los pacientes de terapia intensiva son menores de 50 años. Okay. Doctor, ¿qué pasó con esos centros? Perdón, chicos, en el estudio. Claro. Sí. Discúlpame, una cosita porque quiero que el doctor lo que ha mandado, y lo tengo acá, me lo han mandado la producción, se pueda difundir. El doctor nos suministró esta información de los sanatorios de su terapia intensiva. Paso a leerlo rápidamente. Sanatorio Güemes, el 100% ocupado, estoy hablando de terapia intensiva. CEMIC, 100%. Dupuytren, 100%, Sanatorio Mitre, 100%, Instituto del Diagnóstico, 100%, Trinidad Palermo, 95%, Mater Dei, 95%, Los Arcos, 90%, Hospital Italiano, 100%, Hospital Alemán, 100%, Instituto Otamendi, 95% y Hospital Británico 96%. La verdad, doctor, gracias por la información, pero es aterradora. Alarmante, ¿no es cierto, doctor? Sí, esa es una información que puede variar, obviamente, pero es para que se den una idea lo que es lo que circula entre los WhatsApp de los médicos, lo que nosotros estamos viendo. Yo llevo ya 2 semanas tratando de internar pacientes y me ha costado muchísimo. Y no solo en Capital, tuve un paciente que no era COVID y que quise internar en La Plata, y le aseguro que La Plata está igual que Capital Federal, o sea que estamos en una situación muy crítica con respecto a las camas. ¿Sí? Justamente lo que le quería preguntar era sobre ese tema, sobre el tema de las camas, porque me acuerdo que cuando se inició la pandemia, habían armado como centros en el Campo de Mayo fue uno, y en Tecnópolis, ahí se me salía, en Tecnópolis. Digo, eso, ¿qué quedó? ¿Los desarmaron finalmente? ¿Se pueden volver a armar? ¿Se pueden hacer terapias ahí? Bueno, es interesante porque eso depende de los estados y yo no tengo claro qué están haciendo ahora. Hasta donde yo sé, se han desmantelado eso. Y tenemos un ejemplo, por suerte, la Argentina tiene el diario del martes.
lo que pasó con Brasil. Brasil también, ¿se acuerdan? Canchas de fútbol que transformaron en terapias intensivas. Desmantelaron todo eso y creo que fue, digamos, con este virus no podemos subestimarlo. Y creo que se subestimó en Brasil. Y no solo se quedaron sin esas camas que no volvieron a abrir porque no les dio tiempo, esta variante nueva probablemente sea más veloz la evolución de los pacientes, sino que se quedaron incluso sin tubos para intubar, o sea, y en Paraguay y en zonas de Brasil sin oxígeno, o sea, realmente no nos va a dar mucho tiempo cuando se acelere aún más la evolución de la enfermedad si no estamos bien preparados. Debemos revisar todas estas cosas que se hizo el año pasado y tal vez tengamos que volver a hacerlas, sí, claramente. Doctor, a partir de esta nueva cepa, la de Manaos, ¿hay recontagios y gente internada que ya tuvo el COVID, digamos? Pues ya llevamos, en Argentina creo fue el 3 de marzo del año pasado, el primer caso en Argentina. Sí, de esto no tenemos todavía información científica seria con respecto a eso, solo tenemos anécdotas y algo de colegas que están trabajando en la frontera, como por ejemplo Clorinda, pero sí hay algo ya publicado. Por ejemplo, yo la última que estuve en su programa había contado un trabajo científico de 40.000 pacientes hecho en Londres, solo el 1% se reinfectó al cabo de 8 meses. Hace 4 días salió un trabajo nuevo, científico ya actualizado, y que incluye la cepa británica, que sería algo parecido a la Manaos para nosotros, y el recontagio fue el 15% ya en ese grupo de 30.000 pacientes. O sea que el recontagio va a ser probablemente sea más frecuente, y lo que tenemos miedo nosotros es si lo que pasó en Brasil con el cepa Manaos se debe a que solamente es una variante nueva por el hipercontagio que sucedió, o si además de eso tiene que ver con la mala calidad de las vacunas y con el uso de algún antiviral que no haya sido eficaz, digamos. Eso está en plena investigación, pero sí sabemos que hay más recontagios. Y una cosa más, no solo el caso del presidente tenemos de que se ha contagiado a pesar de tener las 2 dosis, sino tenemos una colega en Jujuy que estuvimos analizando su caso, médica de 50 años con un poco de sobrepeso y nada más con factor riesgo, con 2 dosis de la vacuna Sputnik, y que está cursando un cuadro moderado, no leve como el presidente, sino moderado, y ha tenido que recibir suero equino. Doctor, tenemos entendido desde hace un año que cuando se detecta la enfermedad, se le da al paciente, corríjame si me equivoco, el paracetamol. ¿De un año a hoy ha cambiado eso? ¿Se ha sumado alguna nueva droga para ser tratado? No, eso es un poco lo que nos pone un poco triste a nosotros. Comenzamos la segunda ola con no muy buenas novedades con respecto a la vía oral, o sea, los pacientes ambulatorios. Y lo del paracetamol, para mi gusto, quedó desactualizado porque se contraindicaba a los otros AINES que son antiinflamatorios como el ibuprofeno, porque se creía que compartían el receptor con el COVID y podría empeorar la infección. Con el tiempo se vio que eso no se pudo demostrar, así que uno podría usar ibuprofeno o paracetamol. Lo que pasa que en verano el ibuprofeno tratamos de no usar por la concomitancia del dengue y el COVID, sobre todo en el norte, y en esos casos, como son patologías parecidas, incluso vimos pacientes con ambas patologías al mismo tiempo. Yo tuve 4 pacientes que tuvieron ambas infecciones al mismo tiempo, y ahí sí, en esos pacientes está contraindicado el ibuprofeno y solamente puedo usar paracetamol. Bien, José, te quería preguntar, José, en cuanto a la inmunización de la población, ¿cuándo se podría dar esto en base a lo que usted ve en Argentina? Y las vacunaciones, ¿no? Bueno, salió un trabajo nuevo hace 2 días y claramente revisaron la famosa inmunidad de rebaño que llamamos todos, que es cuándo sería. Claramente no se logra con la infección primaria, o sea, con la gente infectada, sino con muy buena vacunación, que es lo que logró Israel. Y eso se logra cuando por lo menos el 70% de la población esté vacunada. Nosotros estamos muy, muy lejos. No lo vamos a lograr este invierno, eso seguro. Doctor, hablando del invierno y la temperatura, o sea, esto de alguna manera sorprendió porque empezó esta segunda ola con calor y en países como Brasil, Paraguay, que tienen temperaturas más elevadas. Usted hablaba también de que los picos de las enfermedades respiratorias se dan recién en julio, agosto. ¿Qué podemos esperar cuando en mayo, la semana que viene, cuando ya empiece el frío? O sea, ¿qué cuidados podemos extremar para que esto no siga avanzando? Bien, eso es interesante. Lo primero que me preocupa, lo vi con mis hijas en el colegio, es que hemos perdido la distancia social y el buen uso de barbijo. ¿Por qué? Porque veo mucho más resfríos
que significa un contacto cercano, ¿no? El resfrío se contagia igual que el coronavirus. De hecho, el resfrío es un coronavirus bueno, sería. Sí. Veo mucho resfrío, vamos a ver mucha gripe, cosa que el año pasado no tuvimos. O sea, tenemos un empeorador más de las cosas. Lo que podríamos hacer entonces es vacunarnos contra la gripe, la mayor población que se pueda, y contra la neumonía para no llenar las guardias y no tener falsos diagnósticos de COVID. Los colegios, repasar con los colegios y con los maestros y con los alumnos el tema de la burbuja, porque sí, esas infecciones respiratorias, no el COVID, tanto en niños, pero sí el resfrío y todos los coronavirus habituales y la gripe se transmiten muy fácilmente entre niños y adultos. Ahora, y el tema de los testeos, por ejemplo, viste que vos hablás con la gente y por ahí te dicen, bueno, no, si vas a llamar a tu hora social, deciles que tenés más síntomas de los que tenés porque si no, no te hisopan. Sí. Viste que es la típica. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuándo hay que testear? ¿Cuándo no? ¿Se están haciendo los testeos como corresponden? Bien, bueno, ese es un punto clave para mí, digamos. Para mí esta etapa, ya que no tenemos vacuna, y eso es un problema mundial, o sea, tenemos un déficit grave de vacunas, lo que nos queda por hacer es rastrear, testear, aislar. O sea, rastrear significa, deberíamos ser más agresivos. ¿Se acuerdan que en una época se hacían testeos al azar en las estaciones de ómnibus o en las de trenes? Sí. Yo creo que hay que volver a eso agresivamente, porque ya que no tenemos... no vamos a tener la vacuna que buscamos, el mundo no las tiene y no creo que la tengamos hasta finales del invierno. Lo que nos queda es ser muy agresivos con esto que vos me decís, que es el número de testeos. Nosotros estamos testeando, lo máximo que testeamos creo que fue 90.000 testeos, y para que se den una idea, Gran Bretaña el mismo día testeó 1.500.000 personas. Wow. Claro. Y digo porque tenemos una población equiparable en números, aproximadamente, y Chile testeó ese mismo día 500.000 y Uruguay testeó 200.000. O sea que creo que tenemos que, en este caso, tenemos que... está bien que busquen vacunas las ciudades, las distintas provincias, pero lo que tenemos que buscar es testeos y ser mucho más agresivos, porque es la forma de rastrear, significa ir a buscar el virus. O sea, nosotros no podemos esperar este virus es como Messi, ¿no? O sea, no lo podemos esperar futbolísticamente en el área, porque una vez que está dentro del área, es mortal, te hace un gol seguro. Pero si lo vamos a buscar a la mitad de la cancha y lo paramos ahí con un full táctico, probablemente sea menos peligroso. Eso sería no dejar que esperar al paciente con síntomas venga a los sanatorios, porque ya vieron las colas que hay, sino ir a buscar el testeo, o sea, ofrecer el testeo en distintos lugares para tener más testeos. Claro, y entonces si conseguimos detectar precozmente un paciente, sobre todo con estas cepas nuevas y que va a ser más frecuentes en jóvenes, lo vamos a poder aislar a ese joven y vamos a evitar que contagie a sus seres queridos y a otros jóvenes. Sí, y sobre todo cuando uno trabaja. Perdón que sea autorreferencial y cuente algo que me pasó la semana pasada, que no vine porque estuve con síntomas y ahí nomás que pensás que es COVID. Que es COVID. Que primero todo que tenés que avisar a todo el mundo. Pero yo ya llamo a mi obra social. ¿Y qué te dijeron? Y no, viste, me la patearon me dieron vuelta como para no hisoparme. Que agarré, me fui a una guardia y me hisopé. Me hice 2 hisopados, me dieron los 2 negativos, por suerte. Pero digo, desde la obra social, el médico que te atiende por WhatsApp, nunca me dijo de que me testeara, que esperara, si estaba esperando todavía estaba en mi casa encerrado. ¿Y eso es correcto, doctor, que a Pampito o cualquiera que le hagan de esa manera espere unos días en la casa o que vaya inmediatamente con los síntomas a testearse? Bueno, es una buena pregunta porque tiene 2 respuestas. Científicamente hay criterios para pensar que un paciente debe hisoparse. Pero si tenemos en cuenta la coyuntura y somos disruptivos y heterodoxos, en esta crisis que tenemos de récord de pacientes infectados y con muy pocas camas, deberíamos ser mucho más proclives o sea, todo paciente con algún síntoma es COVID hasta que se muestre lo contrario. Claro. Y entonces, si exageramos el testeo, vamos a diagnosticar obviamente más pacientes. ¿Y cuál es el límite? Cuando lleguemos al 10%, cuando solo el 10% de los testeados sea positivo, ahí uno podría decir, bueno, estamos testeando bastante bien o demás. Pero cuando es como ahora 30%, quiere decir que por cada uno que encontremos
hay 3 que se nos está escapando. Ahora, los números de hoy, doctor, aparte de que no hay distancia y el mal uso del barbijo, yo le sumo un efecto dominó también de Semana Santa, ¿no? Que se fue todo el mundo a la costa, al sur y a un montón de lados. Y los números que vemos hoy vienen de ahí. De cara a los próximos 15 días, ayer hablamos con un colega suyo, decía que podíamos llegar a los 30.000 contagiados. ¿Usted ve el mismo panorama? La verdad es que con este virus, cada vez que hablamos de matemática nos hemos equivocado. Yo incluso me equivoqué varias veces. Y es un virus muy traicionero. Yo creo que si la gente ve esto de las camas ocupadas en terapia intensiva y de que hemos llegado al pico con respecto al año pasado y todavía nos queda mucho camino por recorrer, yo creo que la conciencia social va a hacer que este número tal vez podamos mantenernos en ese número, y si testeamos mucho tal vez podemos quedarnos ahí, porque yo creo que la gente es inteligente, el argentino es muy inteligente, entiende cuando le decimos que no tenemos camas. Yo creo que vamos a andar entre 20.000 y 30.000, pero probablemente podamos mantenernos en ese número. Va a ser alto igual, y yo creo que vamos a tener problemas de cama seguramente. Doctor, recién dijo, hizo mención a sus hijas, no sé las edades, pero ¿qué nueva sugerencia o recomendación le dio usted a sus hijas? Pues todos tenemos o sobrinos, o primitos, o hermanitos, entonces quería conocer su palabra. Sí. Bueno, yo les pregunté, van a 2 colegios distintos y les pregunté cómo se manejaban. La verdad que los colegios están muy bien informados, pero veo también hay un problema que es en el momento de que van a comer, o sea, los comedores de los colegios, ahí se rompe un poco el aislamiento y se tienen que sacar el barbijo para comer. Y siempre recuerdo, y hoy tuvimos una charla con mis hijas y mi mujer al respecto, el primer caso en Alemania. Se pudo reportar el caso 1, así que se siguió y se publicó en una revista importante, pero un contagio fue por pasar un salero, un operario le pasó el salero a otro operario, se llama el salero famoso, que en esa época que creíamos que era por fomitio, o sea, por tocar el salero, pensábamos que era, hoy ya sabemos y la vamos a explicar al respecto que todo lo que sea fomitio, o sea, tocar un celular en una mesa, un salero, es prácticamente imposible que uno se contagie por eso, pero ¿qué fue? El acercarse a darle el salero al otro operario, eso fue que uno le diga gracias o pasame el salero, eso fue que provocó el contagio, y eso deberíamos reforzarlo en los colegios, el momento donde los chicos comen o comparten algún alimento, ahí yo creo que se van a romper las burbujas. Y una cosa importante, este virus en niños es cierto que no es tan transmisible, pero habría que hablar con los padres afuera. Yo voy a buscar a mis hijas y veo que no se respeta el aislamiento social y están hablando mucho tiempo, sobre todo las madres. ¿Rocasalvo? Hablan mucho tiempo y tienen que saber que tenemos que aprender todo de vuelta, ¿no? Así como vamos a ir a comer a un restaurante y solo tenemos que entrar, si entramos, a comer y tratar de hablar lo menos posible, o cuando vamos al colectivo, tenemos que entender que vamos a transportarnos a nuestro trabajo y no deberíamos hablar, y mucho menos en voz alta. Cuando vamos a buscar a nuestros niños, debemos ir a buscar a nuestros niños y no tratar de hacer sociales, en todo caso, hablar por teléfono después de hablar. Roca, complicado, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves todo lo que explicó el doctor con respecto a los chicos, el colegio? Sí, aparte la historia del doctor es muy tierna, porque al comienzo de la cuarentena él se aisló de sus 3 hijas, estuvo mucho tiempo solo, y son chiquitas, son de edad de colegio primario, quiero creer las 3, me parece todavía. Entonces es complicado cuando son tan chiquitos, cuando son más adolescentes, a veces son quizás más tercos, pero entienden mucho mejor que la inocencia que tienen hasta los 10, 11 años. Es complicado esa. Sí. Yo tengo la mayor tiene 12, se llama Valentina, aprovecho para saludarla, y las otras son mellizas. Tengo 3 nenas, por suerte Dios me bendijo con 3 mujeres. Y las otras son Lola y Morena, que tienen 9 años. Doctor, y lo complicado, corríjame si me equivoco, es que los chicos tal vez se pueden contagiar y lo llevan a las casas, ¿no es cierto? A los padres, a los abuelos, y ahí está lo complicado. Sí. Digamos, supuestamente este virus, según los pediatras que saben mucho más que yo de esto, es menos transmisible de niños a adultos, pero yo tengo un caso puntual que es un familiar cercano, que todo comenzó a partir de un contagio de una nena de 8 años en un cumpleaños, y ella transmitió el virus a toda la familia, a todos los adultos de esa familia.
Doctor, y ya con la experiencia del año pasado, ¿podemos decir que esta segunda ola que está sucediendo en el AMBA fundamentalmente, esto se va a replicar luego en el interior de nuestro país, ¿no? Sí, sin lugar a dudas eso lo vimos. Y una cosa importante, que en este caso, que no pasó el año pasado, que es lo que más me preocupa, tenemos estallados todos los países vecinos, o sea, Claro. Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay están en su peor momento y tenemos fronteras muy frágiles y muy largas, y algunas fronteras secas. Yo soy formoseño, así que conozco bien lo de Formosa. Y esta vez el virus va a atacar de dos formas, nos va a ir acorralando. Va a ir desde Buenos Aires interior, pero también desde el interior a Buenos Aires y con distintas variables. Como le decía, la variante Manaos ya se encontró en la frontera de Formosa, probablemente esté en Misiones. Ahora se habla de la variante chilena, y así que tenemos mucha frontera con Chile, así que tenemos un problema muy, muy serio en puerta. La gente tiene que saber esto y tenemos que decirle la verdad. Vamos a pasar un invierno muy difícil. Roca, querida, ¿te parece si le agradecemos al doctor y lo despedimos? Obvio. Claro, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la información de la estadística de hoy, de todos los sanatorios de Capital. Le mando un cariño. Cuídese usted también, que está en una línea de frontera bastante complicada, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias y gracias a usted por permitirme informar a la población. Gracias, doctor. Muy amable. Cariños, muchas gracias. Próximo encuentro. Chicos, damos vuelta a la página, nos vamos a algo más frívolo. Estábamos todos muy atentos, escuchándolo al doctor, que es la persona que más sabe, más experiencia tiene.